¿Qué tal? Muy buen día. Me presento. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Cruz del Pizar y el día de hoy voy a hablar de los distintos filtros activos. Hablaremos del filtro pasabajas y el filtro pasaltas. Aquí, bueno, me tomé ya la libertad de en Multisim crear este pequeño circuito, esta pequeña simulación. Pero vamos a explicar un poquito de qué son. El filtro pasabajas, el objetivo es que, pues, como su nombre lo dice, nada más pasen las frecuencias bajas. Y, pues, contrario a esto, el filtro pasaltas, pues, solo permitirá pasar las frecuencias altas. Pero veamos cómo funciona. Aquí en pantalla, pues yo tengo mi filtro pasabajas. Como podemos ver, pues está compuesto por dos resistencias, un amplificador, un capacitor de 100 nanorofarads y una fuente de tensión de corriente alterna. Muy bien. Eh, Cuando la frecuencia es muy baja, hay que tomar en cuenta esto. Cuando la frecuencia es baja, la reactancia de un capacitor es alta. Y viceversa. Cuando la frecuencia es muy alta, la reactancia es muy baja. Entonces, en este circuito, que es un circuito pasabajas, eh, queremos que la frecuencia sea baja. Entonces, al ser la frecuencia baja, la reactancia va a ser muy alta. ¿Esto cómo lo interpretamos? Al ser muy alta, realmente aquí no va a permitir que pase la corriente, el capacitor, permitiendo así que fluya la corriente. Ahora, si la frecuencia fuera muy alta en este circuito, el capacitor se vería solamente como un conductor y así pues no habría señal alguna. Muy bien, entonces pues más o menos es como funciona un filtro, en resumidas cuentas. Me voy a tomar la libertad bueno, de correrlo. Este, Aquí bueno, ya dejamos correr un momento. Observación, podemos ver que nuestra fuente de tensión iniciamos con 1 kHz de frecuencia. Eso quiere decir que es una frecuencia baja. Entonces, bueno, ya, si abrimos nuestro osciloscopio, pues podemos ver y ya se nos generó aquí una señal de entrada. Déjenme reduzco la escala. Bueno, como podemos ver, ambas señales, tanto de entrada como de salida, son muy parecidas. Eso es porque la frecuencia es baja, entonces sí está pasando completamente. La del canal A, como podemos ver, es la frecuencia de entrada y la del canal B, que se ve aquí, es la de salida. Muy bien, entonces, bueno, pero ahora, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia de este circuito? Bueno, y yo le modifico y ahora nos vamos a 10 kilohercios, que es la frecuencia de corte para este circuito. Aquí lo corro. Bueno, aquí hay que reducir la, la escala. Esta que está aquí arriba, que podemos ver aquí donde está mi puntero amarillo, es nuestra frecuencia de entrada. Como podemos ver, la frecuencia de salida, que es la señal de salida, perdón, la señal de abajo, está reducida, pero pasó. Esto es porque está en el límite, ¿no? Ahora, pero si aumentamos aún más la frecuencia, ¿no? Vamos a poner aquí, a exagerar un par, vamos a poner 57 kilohercios, y bueno, la corremos. Eh, Como podemos ver, ambos están a la escala de 1 voltio. Nuestra señal de entrada se mantiene igual, obviamente, pero nuestra señal de salida ya está muy tenue. Eso es porque la frecuencia ya es muy alta y la frecuencia ya no está pasando como debería de ser. Entonces, realmente nuestro circuito está cumpliendo su propósito de reducir las frecuencias altas, no las deja pasar. Entonces, bueno, así es como funciona un poquito. Ahora, aquí tengo el otro circuito, que es un circuito pasa altas. Y bueno, de igual manera, pues a frecuencia alta, reactancia baja, a frecuencia baja, reactancia alta. Este, Aquí, si nuestra frecuencia, así como está construido nuestro circuito, si nuestra frecuencia es muy baja, la reactancia es alta, evitando así que la señal entre al amplificador y que no salga, no haya señal de salida. Entonces, pues no habría señal. Eh, o por el contrario, si la señal es muy alta, pues el capacitor pues desaparece y se ve como un conductor nada más y la señal podría pasar sin mayor problema. Podemos ver que nuestra señal
nuestra fuente de tensión está inicializada con con una frecuencia de 1 kHz. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En este caso. Dejamos que corra, bueno, abrimos nuestro osciloscopio. Bueno, aquí no lo podemos ver muy bien. Déjenme ajusto la escala. Vean, nuevamente nuestra frecuencia de aquí, que es la frecuencia pues, más grande, es la frecuencia de entrada de un voltio aproximadamente. Mientras que la del canal B, que es la frecuencia de salida, está muy tenue. Eso es porque pues, está cumpliendo su propósito de atenuar una frecuencia muy baja. Ahora, pero ¿qué pasa si pues, aumentamos y nos vamos al extremo vamos a ponerle 20 kilohercios, la corremos? Bueno, vemos aquí que hay que ajustar la escala. Ya la frecuencia de salida ya es muy, se está agrandando, vaya, está aumentando su amplitud. Esto es porque la frecuencia está aumentando. Y finalmente, bueno, ya para exagerar las cosas, poniendo igual que en el caso anterior, 57 kilohercios, pues vamos a ver que ya las frecuencias son muy parecidas, tanto la de entrada como la de salida, porque pues realmente ellos es una frecuencia alta, que supera la frecuencia de corte, que es de 10 kilos, porque es el mismo amplificador. Entonces, pues realmente, vean, son muy parecidas realmente. No necesitamos ni siquiera un marcador para poderlo ver. Y bueno, eso sería todo. Eso es cómo funcionan los filtros activos, los filtros pasabajas y los filtros pasadas. Hasta luego.